Vamos a comenzar con el último de los diálogos. Bueno, va a ser una introducción, un aperitivo para lo que tenemos después del cierre, el recital sobre el castigo sin venganza. Bueno, voy a presentaros a quienes me acompañan, aunque la mayor parte de ellos seguro que los conocéis ya. Bueno, el que está sentado más alejado es Arturo Querejeta, que es actor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, actor de Noviembre Teatro y bueno, ha participado en otros muchos montajes. Pero bueno, está especializado en teatro clásico. A su lado está Marcial Álvarez, que también actuó con Eduardo Vasco en Noviembre, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y bueno, pues también ha hecho otras muchas representaciones y bueno, pues también lo conocemos por la televisión, ¿verdad? Eduardo Vasco, director de Noviembre Teatro y director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde 2005 hasta 2011. Y Clara Sanchis, actriz también, que también participó de varios de los montajes de la compañía mientras estaba Eduardo de director. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues este diálogo lo vamos a dedicar al castigo sin venganza en la escena actual. Voy a comenzar haciendo un breve recorrido de qué montajes del castigo hemos tenido durante el siglo XX, siglo XXI, y luego ya nos centraremos a hablar en el montaje que dirigió Eduardo Vasco en 2005 cuando entró en la Compañía Nacional. A pesar de ser una de las obras de Lope más reconocidas por la crítica, no ha sido de las más representadas. Si hacemos una búsqueda, ¿no?, de cuántos estrenos ha habido de esta obra por compañías profesionales, nos encontramos con tan solo 18, a diferencia, por ejemplo, de Fuentovejuna, que tiene 54, El perro del hortelano, también con muchísimas más representaciones. Bueno, tampoco cuando la creó Lope, la estrenó Lope de Vega, tuvo mucha trayectoria. Curiosamente es una obra que no se ha llevado mucho a las tablas. Bueno, en los comienzos del siglo XX tenemos algunos montajes de Ricardo Calvo, que la tenía en el repertorio de su compañía. Después, en 1943 la representó en el Teatro Español la compañía de Cayetano Luca de Tena con una versión de Tramasaguas. Luego saltamos hasta 1967 con un montaje de Fernández Montesinos y un año después, eso sí, aquí tenemos dos muy seguiditas de Daniel Bor en el Teatro Español en Barcelona, con la compañía Moratín, con Gemma Cuervo y Fernando Guillén y Luis Prendes como intérpretes protagonistas. Vuelven a pasar otra vez casi 20 años hasta el montaje de Miguel Narros en 1985. Y bueno, pues aquí encontramos como representantes a Fernando Villicena, Juan Ribó, Ana Marzó y Made Santis. Después volvemos a saltar hasta 2003 con un montaje de Adrián Dumas, con una versión de Rafael Pérez Sierra, y llegamos al montaje de 2005 de Eduardo Vasco con la Compañía Nacional. En 2010 la monta de nuevo con la compañía de Rakatá Ernesto Arias, contando con los actores habituales de esta compañía, Rodrigo Arribas, Silvia Ligrotón. Y después, en 2018, la recupera cuando está de directora de la Compañía Nacional Elena Pimienta, con otra propuesta. Y poco más, tenemos algunos montajes fuera de España, por ejemplo, la Compañía de la Calderona de Chile la representó en 2005. También la llevó a las tablas Lawrence Boswell en Londres en la temporada de 2013-2014. En el Festival de Almagro vimos algunas propuestas también en 2011-2012 de compañías argentinas y mexicanas de Sudestada Argentina y Seres Comunes. Pero bueno, pues vemos que no encontramos ya muchas más representaciones de esta tragedia. Bueno, yo creo que ahora todos queremos escuchar
escuchar es bueno, pues a los protagonistas del montaje de 2005. Y bueno, pues voy a comenzar preguntando a Eduardo, porque bueno, fue la primera obra que dirigió, siendo director de la compañía, valga la redundancia. Y bueno, ¿por qué esta tragedia? Bueno, cuando llegas a estos sitios, normalmente haces un balance de lo que ha pasado y de lo que quieres hacer a partir de ahí. Yo me considero un continuista de la labor de Adolfo, de Rafael, incluso del resto, ¿no? Y no se había hecho El castigo sin venganza. A mí me parecía, pues como supongo que... Igual estamos menos. Como supongo que, no sé, le ha podido pasar a Yusomar ahora al ver que no está hecho el Príncipe Constante, pues te llama la atención que determinados textos no lo estén. Afortunadamente nosotros tenemos un patrimonio que da para mucho, ¿no? Entonces puedes decir, pues tampoco se ha hecho. Hay tantas cosas que no se han hecho que está bien que se recuperen, ¿no? Digamos en las dos líneas que siempre ha llevado la compañía hasta hace poco, ¿no? Que tenía que ver con consolidar los grandes títulos y ampliar el repertorio. Bueno, yo creo que para mí El castigo, aparte de ser una obra de la que siempre he estado prendado, era algo que tenía que hacer la compañía. Cuando uno se pregunta por qué no lo había hecho la compañía, yo creo que probablemente porque Narros la hizo justo en el 85-86, creo que fue en el 85 en el español. Entonces, bueno, pues les debió parecer que estaba muy pegado el estreno de Miguel, y como todos los estrenos de Miguel Narros, al que conviene recordar en este tipo de ocasiones, fueron estrenos importantes. Es decir, el protagonista fue Pellicena, que era probablemente en ese momento uno de los actores que mejor decía del panorama, ¿no? Con lo cual yo creo que esa fue la razón por la que no abordaron el título en las primeras etapas. Igual que yo, por ejemplo, no abordé El Caballero del Melo porque lo estaba haciendo Corsario, a quien felicito, por cierto. El caso es que el castigo era un must be, que decían los ingleses, ¿no? Tenía que estar. Y para mí era, bueno, pues también un sueño llevar a escena El castigo. Con lo cual pues me puse a ello cuando llegué. ¿Cómo no? Pero siempre un poco con esta idea de que la compañía es algo que es de todos, que tiene un pasado que debe contar y tiene un futuro a que se debe apuntar con estas dos líneas que he dicho. Llevas el montaje, lo trasladas a principios del siglo XX, bueno, a la Italia de Mussolini. ¿Por qué tomas esta decisión? Pues seguramente porque también pasaban cosas que pasan ahora en el mundo, sobre todo en el nuestro. Entonces yo creo que convenía también, yo tenía la necesidad de contar el castigo y también tenía la necesidad bueno, esta especie de necesidad que tenemos los directores por tratar de ser un poco incisivos en nuestro presente sin perturbar demasiado la obra, ¿no? Bueno, pues yo estaba un poco obsesionado con el mundo de la pérdida de la felicidad, si lo quieres llamar así. Y en ese sentido, El castigo es una obra que un poco lo que cuenta, más allá del duque, es como estos dos amantes se encuentran un momento, se encuentran en una cápsula de felicidad que ellos saben que se va a romper en un momento, porque va a ser una felicidad eterna, pero lo viven como si fuera así, con el riesgo, con todo lo que eso implica, hasta que viene el duque y zas, ¿no? Entonces, quería, digamos, acrecentar que esa vuelta del duque no fuese simplemente un impacto en la vida de ellos, sino un impacto, digamos, más global en la sociedad. Y bueno, pues esa invasión que se va viendo en el montaje de las camisas negras, y que bueno, pasa un poco de estos colores pasteles que José Hernández, que era uno de los grandes pintores de este país, magnífico, digamos, esta especie de mundo blando, de mundo idílico al que ellos se conducen al final ya con los trajes de noche estos que llevaban, se empieza a invadir poco a poco ya a finales del segundo acto por estas camisas negras, que es lo que cierra, creo que cerraba la presencia de uno de ellos. Y poco a poco se va convirtiendo en un escenario oscuro, también tenía que ver con la evolución de la tragedia, y bueno, pues el fascismo es algo que no está tan lejos y que siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, y bueno, tenía esa
me permití esa licencia, digamos, de hacer una especie de paralelismo. Por otro lado, es una época que a mí me fascina, la época de los años 20, 30, 40, me parece un momento muy bello para poder hacer esa relación. Es un montaje en el que, bueno, pues evidentemente todo está muy atado, ¿no? La música, por ejemplo, tiene un papel muy relevante. Hay un piano constantemente en escena que va sonando en diferentes momentos. Elegiste unos nocturnos de Fauré, pues, sí. para ¿cómo lo combinas con...? Bueno, yo lo he hecho mucho esto, tratar de combinar música seria, música de verdad, no música, digamos, no elaborada, música clásica, música con un peso detrás intelectual, con un peso estético, como pueda ser la combinación de los versos de Fauré, de la música de Fauré con los versos de Lope. La resultante era increíble. Bueno, vosotros que lo habéis trabajado, ¿no? Para ellos trabajar con eso de fondo pues te daba un subidón que eso no te lo da otras cosas. Lo hice también en La Melissa, por ejemplo, con el piano de Ligeti, con los estudios de piano de Ligeti, y también aquello cogía un... Esto es lo que pasa con las buenas dramaturgias, ¿no? También hay que decir que yo, ya que están aquí los tres, aposté por gente que tuviera mucha relación con la palabra, ¿no? Y no solo la tuvieron entonces y la tenían antes, sino que la han desarrollado luego durante muchos años, porque Clara ha estado vinculada con la palabra, con el decir mucho tiempo, digamos que se ha caracterizado en la limpieza de su declamación, ¿no? A mí me gusta mucho eso, y lo del recitar. Y con Marcial ya habíamos trabajado mucho tiempo antes, empezamos a hacer clásicos juntos además, y Marcial era un actor que era inusualmente pulcro en el decir, ¿no? Y con una fuerza emotiva increíble, y contrastaba mucho con la contención y la limpieza, también la sobriedad de Arturo, ¿no? Con lo cual también estaba buscando esa alquimia entre la música. Ya cuando conformaba el reparto yo ya sabía que iba a trabajar con los nocturnos de Fauré, que me iba a llevar hacia esas épocas, y quería tres actores que pudiesen subirse, digamos, a ese colchón de belleza que proporcionaban los nocturnos y no aderezarlo, no formar parte también de la música. No quería actores que cantasen el verso, que lo decorasen, sino que lo interpretasen de una manera mucho más, ¿cómo decir?, más rica. Y bueno, pues esta fue la combinación, y a partir de ahí, pues, a mí me gusta mucho experimentar con ese tipo de contrastes. Contaste además para la escenografía con José Hernández. Claro. Bueno, pues ¿cómo fue el trabajo? Bueno, con José ya habíamos trabajado, venía a trabajar en el CDN y lo admiraba desde que era pequeño. Yo recuerdo ver una exposición de José Hernández en Alcalá de Henares, una de las grandes exposiciones de José, que estuvo itinerante, estuvo en Alcalá de Henares un tiempo, y yo no sé cuántas veces fui a ver aquello. Claro, Manu era el escenógrafo que cogía, ¿no? Nieva, ¿no? Cuando hacía sus espectáculos, por ejemplo, o Saura, cuando en muchas de las películas de Saura los decorados son de José, ¿no? Y luego aparte su obra pictórica es una barbaridad. Entonces hay un cuadro de José que a mí siempre me ha fascinado, y es la escenografía de Testigos sin Venganza. O sea, yo fui a su casa y le dije, quiero que me hagas la escenografía de esto y tal, y me dijo, venga, vale, ¿y qué quieres? Digo, quiero ese cuadro. Y es ese cuadro con un piano puesto. Es decir, si tú ves ese cuadro de José, solo hay que poner el piano y ya la escenografía del testigo, ¿no? Con todos los telones que luego se incorporaron. Pero formamos un poco parte de esta alquimia que hacemos los directores al principio, ¿no? Que vas como conformando un mundo para que eso pueda ser posible. Y bueno, pues claro, trabajar con José fue, los años que José pudo trabajar con nosotros, fue maravilloso. Luego tuvimos la suerte de que nos quedamos con su aprendiz, digamos, y que también nos ha dado un resultado magnífico, pero José era, bueno, pues yo siempre cuento la anécdota esa de creo que fue de Mesa del Castigo, que estábamos hablando de no sé qué telón, entonces cogió una servilleta del restaurante, la puso encima de la mesa, empezó a hacer monos, como él decía, empezó a hacer monos de aquello, y estábamos todos a ver qué pasaba con la servilleta esa después, como asomados. Y entonces al final él hacía así, se guardaba la servilleta y todos hacíamos porque lo hubiéramos enmarcado, ¿no? Era una maravilla trabajar con él. Bueno, vamos a pasar a hablar con los protagonistas de la obra.
bueno, como Arturo, no sé si tú llegaste a ver el montaje de Narros, de Pellicena, perdón. Sí, y era impactante. Además, son de esos montajes que uno se queda con fotogramas en la retina. Recuerdo mucho a Juan Ribó, con el cual luego me he mantenido una estupenda amistad, tumbado en proscenio, en la corbata del escenario, en esa escena del río, y luego todo un juego con una sábana muy propio y muy típico de Miguel, que jugaba con ese tipo de elementos y tal, que se transfiguraba constantemente la escena. Y cuando Eduardo me propuso eso, para mí era como, bueno, en ese momento hacer el Duque de Ferrara del Castigo sin Venganza era lo más a lo que podía aspirar en ese momento, ¿no? Y tenía muy presente ese montaje de Miguel. Además, ya te digo, tenía amistad con Juan, y le pregunté varias cosas y tal, y con la Marzoa también, menos porque no tenía tanta relación en ese momento, pero fue muy relevante para mí en ese momento. Y bueno, para... Yo también lo vi. Sí, vale. ¿En qué ciudad? Bueno, es que Miguel... Además era en ese momento era alumno de Miguel, sí, en la escuela de arte dramático, y era como, quiero hacer algo así. Fue mítico ese montaje. Sí. Y cuando mi amigo Lalo, Eduardo Vasco, me invitó a él, pues dije, bien, claro. No, lo agradeceré siempre, y agradeceré haber juntado con unos compañeros tan estupendos. Y bueno, para mí es una de mis grandes bazas en mi carrera, en lo que he hecho. Bueno, es un gran hito en mi carrera. Habíais hecho ya antes teatro clásico todos, pero quizás bueno, pues en otras obras en las que el verso pues, podía ser más ágil. Nos encontramos en la obra de Castigo sin Venganza, de la última etapa de Lope, con un verso mucho más lírico, quizás más anaficado. No sé cómo a la hora de interpretarlo, no solo recitarlo, sino interpretarlo, cómo supuso un reto mayor, o sentisteis igualmente cómodos con él. Fue un trabajo muy delicado con la palabra. Es verdad que desde el principio, yo recuerdo desde las primeras pruebas incluso, ¿no?, que había una voluntad por parte de Lalo muy concreta de trabajar un habla que creo que se consiguió, que era muy limpia, que se entendiera muy bien, pero al mismo tiempo que no fuera engolada, que fuera muy real, muy orgánica, muy física. Creo que hubo un trabajo muy físico con la palabra. Yo agradezco mucho estar aquí y agradezco mucho al festival esta invitación, porque en el torbellino de la vida vas de aquí para allá. Y volver a leer estos versos, prepararme estos días estos versos, ha sido un poco una alegría muy grande, decir qué cosa tan bonita viví, qué experiencia tan poderosa. Como dice Marcial, qué importante fue en mi vida el castigo, tanto por la forma de trabajar, por lo que supuso personalmente, pero esto que dices del habla también tuvo mucho que ver, porque yo me recuerdo preparando la prueba, ya con esas directrices, de buscar esa manera de que se habla, que fuera directa y que fuera muy física a la vez. Y también estos días revisando lo que es la memoria, ¿no?, porque tantas cosas que están ahí, que están enterradas, que están olvidadas. Leyendo un fragmento, unos versos, de pronto, digo, ostras, aquí entraba el piano. O sea, está la memoria en el cuerpo todavía, lo recuerdo perfectamente. Digo, aquí entraba el piano, ¿no? Que era una maravilla tener esa... Sí, ese fogué nos hacía Galán. Había una escena, bueno, tú recordarás la escena cuando el duque de los memoriales, y en uno de los memoriales viene el
libelo, el anónimo que le dice que estos dos señoritos están liados. Y eso lo hacía el piano. O sea, el hallazgo de Talbot con esa música en ese momento, etcétera, etcétera, porque es que solo con dejarte llevar la escena salía sola. Bueno, espero que fuera así, ¿no? Pero sí, lo sentía así. Yo creo que además luego contrastado con la mayoría de la gente, porque era un momento muy especial de que escena, música y palabras se unen y se crea ahí esa magia que todos esperamos, a la que todos esperamos llegar en un momento dado en una función de teatro, ¿no? Y era un hallazgo especialmente importante. Vamos a ver ahora un pequeño fragmento de un vídeo. Adrián, si puedes ponerlo. Ahora es cuando me voy corriendo. No. Bueno, es la escena de los enamorados. Sí, tú puedes descansar. Y tendrás lástima. No se ve. Hacemos la presentación. Oh, señora, yo he llegado perdido a Dios, el temor. Adrián, perdona que no lo vemos. Si no lo hacemos, Luego va. Yo os lo cuento. Hay un salto, luego preguntando el salto. Que lo vamos a hacer hoy. No sé si el salto. Que hombre, claro. Hemos estado ensayando esta mañana. Ahora que no podemos hacer eso. Tan triste estado. Y tendrás lástima. Oh, señora, yo he llegado perdido a Dios, el temor, y al duque a tan triste estado, que este mi imposible amor me tiene desesperado. En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Sin Dios, por lo que os deseo, sin mí porque estoy sin vos porque no os poseo. Y por si no lo entendéis, haré sobre estas razones un discurso en que podréis conocer de mis pasiones la culpa que vos tenéis. Aunque dicen que el no ser es, señora, el mayor mal, tal por vos me vengo a ver, que para no verme tal quisiera dejar de ser. En tantos males me empleo después que mi ser perdí, que aunque no verme deseo, para ver si soy quien fui, en fin, señora, me veo, y a decir que soy quien soy, tal estoy que no me atrevo, y por tales pasos voy, que aún no me acuerdo que debo a Dios la vida que os doy. Culpa tenemos los dos del no ser que soy ahora, pues olvidado por vos, de mí mismo estoy, señora, sin mí, sin vos y sin Dios. Sin mí no es mucho, pues ya no hay vida sin vos, que vida al mismo que me la da. Pero sin Dios, con ser vida, ¿quién si no mi amor está? Si en desearos me empleo y él manda no desear la hermosura que vos veo, claro está que vengo a estar sin Dios, por lo que os deseo. Oh, qué loco barbarismo es presumir conservar la vida en tan ciego abismo, hombre que no puede estar ni en vos, ni en Dios, ni en sí mismo. ¿Qué habemos de hacer los dos? Pues a Dios por vos perdí después que os tengo, por Dios, sin Dios porque estáis en mí, sin mí porque estoy sin vos. Por haceros solo bien, mil males vengo a sufrir. Yo tengo amor, vos desdén tanto que puedo decir, mirad con quién y sin quién, sin vos y sin mí peleo con tanta desconfianza. Sin mí porque en vos ya veo imposible mi esperanza, sin vos porque no os poseo. Conde, cuando yo imagino a Dios y al duque,
humano y divino. Pero viendo que el amor halló en el mundo disculpa, halló mi culpa menor, porque hace menor la culpa ser la disculpa mayor. Muchos ejemplos me dieron que a errar se determinaron, porque los que errar quisieron siempre miran los que erraron, no los que se arrepintieron. Si remedio puede haber, es huir de ver y hablar, porque con no hablar ni ver, o el vivir se ha de acabar, o el amor se ha de vencer. Huye de mí que de ti. Yo no sé si huir podré, o me mataré por ti. Yo, señora, moriré, que es lo más que haré por mí. No quiero vida, ya soy cuerpo sin alma y de suerte a buscar mi muerte voy, que aún no pienso hallar mi muerte, por el placer que me doy. Sola una mano, suplico que me des, dame el veneno que me ha muerto. Federico, todo principio condeno si vuelvo al fuego aplico. Vera con Dios. ¡Qué traición! Ya determinada estuve, pero advertí en razón que por una mano sube el veneno al corazón. Sirena, Casandra fuiste, cantaste para meterme en el mar, donde me diste la muerte. Yo he de perderme, tente honor, fama, resiste. Háganme sentar cierto. Alma y sentidos perdí. Qué extraño desconcierto. Yo me voy muriendo por ti. Yo no, porque ya voy muerto. Conde, tú serás mi muerte. Y yo, aunque muerto, estoy tal que me alegro con perderte, que sea el alma inmortal, por no dejar de quererte. Vale. Tomate. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo? Yo no lo había vuelto a ver. Yo no lo había visto tampoco en imagen. Desde entonces. Hay dos cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cómo resolverá Clara todo el trabajo de la contención de hacer burros, que es algo que estuvimos tiempo y ellos ahí se querían agarrar y decir que no. La verdad es que No. sí. No, y esto se quedó, mucha gente me lo ha comentado a lo largo de los años, lo de la silla era como un... Tirar la silla, pero es verdad que esa estas manera... sillas que hubiera en medio, Constantemente parece que os vais a tocar, pero no. O sea, Sí, cuando claro. no llegáis a hacerlo, y la silla siempre me... Sí, hay una silla siempre en por ahí. No, yo creo que ahí Talón tuviste un gran acierto. Tanto que nos resistimos nosotros con lo de que queríamos cogernos, que nos resultaba dificilísimo no hacer las escenas, no tocarnos, tal, pero claro, es que eso era maravilloso y entronca tanto con la historia, ¿no? Nunca hay besos en esta función. No hay beso, no, solo hay un famoso salto. Hay un salto que me Salto sin beso. Está en la imagen. Sí,
Sí, la imagen del santo es Exacto, es el único Pero momento yo creo que se contacto. mucho porque era muy momento de desesperación. Yo sí de eso. Sí. ¿A mí? A ti entre casas. No, ya se Es que estoy recordando ahora. Sí, pero era un beso como feo. Sí, era Sí. desagradable y Sí, era además al final, como es verdad, haciendo ostentación de lo desagradable del momento de es mi mujer y a mí era algo muy desagradable. Sí. Sí, hay algo ahora que lo veo, que claro, no me acordaba hace muchos años, del planteamiento buscado sobre la esencia de la tragedia, es decir, cómo es decir, normalmente cuando se hace teatro clásico, los directores se ponen muy nerviosos y empiezan a mover a los personajes para todos los lados, con lo cual el verso no se entiende jamás, porque no es una palabra hecha para ser movida, y mucho más en este entorno, es decir, la tragedia requiere estatismo, requiere figuras, requiere distancia, requiere contención, bueno, por lo que los grandes clásicos han dicho siempre. Y en este caso, la lucha casi era por tratar de que todos esos dos primeros actos, es decir, ahora empieza realmente aquí, todo lo anterior es planteamiento. Entonces, la hora realmente es el tercer acto. Es cuando ya todo el mundo sabe lo que ha pasado y empieza el bacalao porque viene el duque. Y empieza realmente la tensión trágica del asunto, ¿no? Con lo cual, todo este principio expositivo de tal, pues es de gran belleza, ellos se van enamorando, se produce tal, pero digamos que ese ritmo requiere sobre todo la atención del público, porque este Lope no te permite otra cosa. Para eso hay que tener, digamos, los planteamientos esenciales muy claros desde el principio, ¿no? Y esto no me costó nada transmitírselo porque ellos enseguida entendieron que primero que la emisión era mucho más natural de esta manera. Si lo hubiéramos puesto a pasear y a moverse y tal, todo el verso se hubiese perdido, ¿no? Sin embargo, en este tipo de planteamiento más cercano, yo creo que a lo que Lope quería en términos clásicos, es decir, la búsqueda de esa tragedia que no existe en nuestro barroco pura, ¿no? Tanto que se ha discutido, he leído, habéis visto. Esto, ¿cómo lo traduces a la escena? Más allá de las entelequias filológicas y todas estas ideas que podemos tener uno cuando lee el texto, ¿cómo lo traduces realmente con dos actores, con un elemento que es la silla? Es decir, ¿cómo reduces a lo esencial una escena? Pues esta era mi opción, pero fue una opción que pudimos barajar, igual que cuando sale el duque, me decía, ¿cómo leo las cartas? Pues sales, te clavas y empezamos con las cartas. Me decía Arturo, pero no me va, porque trabajábamos mucho en aquella época, bueno, justo hasta entonces habíamos trabajado mucho con Walter Vidarte, que decía, como decía Walter, siempre era como, este director no nos pone ni un mueble para apoyarte. Ni un puto mueble. Walter venía, Era uruguayo. bueno, Walter venía a trabajar con Margarita Sirgu, que era uno de los grandes actores de la comunidad margarita. Y hablaba perfecto castellano, pero cuando se soltaba y tal, hablaba en uruguayo. Y ya, este director, no te pone en la mesa para apoyarte. Pero claro, una vez que tomas ese planteamiento y despejas todo y dices, bueno, vamos a jugar a la tragedia. Claro, ¿cuáles son los componentes de la tragedia? Si, por ejemplo, esto es una decisión del director, la decisión de la silla, claro, es un planteamiento que tú ya, en teoría funciona, pero no lo tienes que hacer. Si no tienes esos actores con los que lo puedes hacer, da igual lo que hagas, porque no te funciona. Pero, por ejemplo, la gran solución en el castigo es la muerte de Federico. ¿Cómo solucionas eso, no? Yo la solución que yo la hice fuera, ¿por qué? Porque la tragedia, las muertes están fuera. Entonces, si matas a Federico en escena, estás haciendo todo lo contrario de lo que es el planteamiento esencial de esto, ¿no? aunque sea. Y igual que la tuya, ¿no? La tuya, ¿no? Muerte clara. No, pero sí que cuando haces un planteamiento radical en cualquier función, ¿no? Pero en el siglo de hoy estamos menos acostumbrados. Estamos acostumbrados a los grititos y a los saltitos y a todo este tipo de cosas porque no tenemos confianza en el verso. Somos así de absurdos, ¿no? Entonces el verso tiene una potencia que cuando tienes dos actores que están trabajando es
que no te hace falta el mundo saltimbanqui, ni las carreritas, ni los tonitos, es un teatro que está a la altura por eso es uno de los grandes teatros europeos, una de las cumbres máximas expresivas de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra civilización, pero hay que tratarlo como lo que es, como un teatro que apunta hacia el actor y hacia la interpretación, básicamente. Lo demás son zarandajas. Bueno, hemos visto claramente que simplemente con una silla y vosotros sin moveros apenas en un metro cuadrado, pues nos ha impactado, ¿no? Porque es un momento muy emotivo que conmueve sin duda a cualquiera, ¿no? Tengo un recuerdo que no sé si es real, falso o completo, de que en la puesta en escena, en la manera en la que se fue haciendo el espectáculo, no sé si esto ocurrió con todas las escenas, pero yo con algunas lo recuerdo, que Eduardo venía como con dos propuestas y era fantástico porque las probaba. Hablo de puesta en escena. He imaginado esto así, tengo la propuesta A, la propuesta B. Entonces hacíamos una, era muy rico esto, esta manera de trabajar yo no la había vivido y me parece muy interesante, ¿no? Recorrías la escena con una puesta en escena de una manera, pues si te estás aquí sentada con esos elementos esenciales, esas poquísimas cosas, ¿no? Y luego él la veía y luego lo hacía con esa otra manera, ¿no? Y era recuerdo eso como algo muy interesante, ¿no? Sí, pero bueno, la silla, por ejemplo, tú tenías una escena con la silla, ¿te acuerdas? Esa, me acuerdo, la de sentada. Estabas completamente contando lo que estabas poniendo. Sí. Y también ahí, pues es que necesitas enterarte de lo que le pasa a esta mujer con el Luque. Si la pones a dar saltos o a ir o a venir no, tienes que contar lo que le pasa para que el público pueda pasar a la silla, narrativa, quiero decir, ¿no? Entonces eso fue un poco Y el esfuerzo, claro, a la verdad de contención, no haber ni un puto mueble, la desnudez que plantea de repente es, claro, tienes que echar mano de un gran psicologismo, ¿no? De cómo lleno, además los versos que se entienden como una artificiosidad y unos fuegos artificiales, encontrar la verdad en eso, en el cuerpo, en una... Yo creo que eso se producía, era un tono general de toda la función. Sí, nos fuimos amalgamando. Porque estoy recordando ahora escenas con Aurora, que es la sobrina del Duque, todo el conflicto de Aurora con la que pretende Federico, etcétera, el posible casamiento, la posible manera de solucionar el tema de la herencia de Federico, ella con el marqués de Mantua, puede ser, decía la niña Alejo. Las escenas con Batín, que es un poco el intermediario de todo lo que está pasando, va contando realmente. Le dice a Federico, parece que tu madrastra tienes un problema con ella. A mí me dices, se ha portado estupendamente bien, pero todo era muy despojado, muy sencillo y a la vez muy nítido y muy orgánico. No había ninguna carrerita, no había ninguna exposición de locura, de tal, todo estaba muy contenido, pero a la vez de una tensión máxima, que poco a poco iba aumentando hasta la resolución final. Un castigo sin venganza, que como dijo un público de Barcelona, un señor que hicimos un coloquio, dice, como que un castigo sin venganza, eso es un castigo criminal. Y era eso, esa escena que habéis visto, absolutamente despojada, pero contenido hasta el punto en el que parece que va a estallar todo, pero ahí está acabando. Yo creo que y esa música por debajo. Yo creo que es el acierto de la puesta en escena. Nosotros no estábamos mal. Pues verdad, en el habla, que se produjo una cosa que eso es muy curioso en las compañías, y aquí, ojo, maravillosamente, y no siempre ocurre, ¿no? Veníamos de lugares muy distintos, éramos actores que no habíamos trabajado juntos. Vosotros una parte sí, pero yo desde luego no había trabajado con alguna parte del elenco, pero yo con algunos y contigo, ¿no? Y es verdad que debió haber muy buena escucha entre nosotros, porque se creó una habla común.
Es cierto que hubo ahí había algo que Marcial nos bajaba a tierra, y luego estaba la fuerza de Arturo, Nuria. Es verdad que había una mezcla de hablas muy personales, pero que creo que sí que se encontró que Eduardo consiguió ahí un habla común. Que hace mucho tiempo, sí. yo no me acuerdo de nada. No es verdad que nosotros vivimos estas cosas con muy poca... Estamos todo el tiempo mirando hacia lo siguiente. Es muy raro que miremos hacia atrás, ¿no? Por eso, cuando decía, claro, lo de Juan, yo no había visto nada. Tengo el vídeo en mi casa, claro, pero no lo he visto jamás. No veo nada nunca después, nunca, jamás. Entonces, lo ves y dices, qué cosa. Pero hay algo de, por ejemplo, cuando haces un reparto, normalmente atiendes a los contrastes, ¿no? Y tomas decisiones, en este caso, pues con las premisas que os he contado un poco de la tragedia. Yo, por ejemplo, quería que Batín fuese una persona, un hombre maduro, un hombre mayor. Pues porque el criado tendría que ser, tendría que tener más edad que el amo, más experiencia, es decir, para poder entrar en esa dinámica del aconsejar, etc., ¿no? Y llamé a Paco Merino, que fue era una textura absolutamente fantástica, ¿no? Además, un señor mayor que veía todo aquello, decía... que lo habíamos visto en los estudios, claro, desde que era... Paco era nuestro héroe. Era como una presencia... Paco era fantástico. Entonces, cada uno tenía como su parte en el crisol. Entonces, luego también, pasando de Pepe Hernández, ¿no? La escenografía también contribuía mucho a... El vestuario de Rosa. Era muy todos ahí metidos en ese punto, camisas negras y tal, pero yo recuerdo especialmente la escenografía. Había algo, esa desnudez y a la vez de una elegancia tremenda que te llevaba a interpretar de una determinada manera. Por ahí no se podía correr, por ahí no se podía manotear. Había que hablar dedicado a eso, era que mover el aire dedicado a eso. Es que había algo de eso. Lo estábamos comentando antes todo esto empieza con el concepto, esto es un poco marciano, lo voy a contar, ¿vale? Pero los directores funcionamos así. Sé que vosotros sois filólogos, gente de cerebros y de estudios y esas cosas. Nosotros no. Nosotros empezamos por sitios muy raros. Yo, por ejemplo, empecé todo el abordaje del castigo por un cuadro de Poussin, que es famoso en Arcadia Ego, que están todos los pastores en la Arcadia mirando una tumba en la que pone yo también estuve en la Arcadia, que es, pues subraya un poco esto que hemos hablado de lo efímero de la felicidad y todo esto, ¿no? Entonces era como yo cuando hablé con Pepe de la escenografía, con José Hernández, le decía, es que tiene que ser un paraíso que se rompa, tiene que ser algo donde tú no te vas a imaginar que va a pasar esto, pero ocurre. Y esto pues gobernó un poco también la idea. Pero son estas cosas que tampoco luego las hay. Pero sí que en aquella época yo estaba muy preocupado por eso, por lo poco que duraba. Yo acababa de llegar a la compañía, era muy joven y seguramente no tenía que haber llegado con tanta juventud a esa aventura, ya que había llegado más tarde. Bueno, la vida es así. No, pero quiero decir que cuando llegas con cierta edad tiene como sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? A mí me ha pasado todo muy pronto, entonces de repente encontrarme ahí era como, wow, esto me va a durar poco, ¿no? Yo pensaba que me iba a durar un par de años, no, seguro me iban a echar muy rápido porque digo, seguro que cuando diga dos barbaridades así de las mías, pero no me echaron, salía a los 7 años. Pero el caso es que tienes como esa contundencia de la insensatez, ¿no? Que dices, esto tiene que ser así, ¡pam! Y lo pones y al final, cuando a lo mejor nos va a todos, en plano artístico, es cuando tenemos esa tozudez ciclópea, ¿no? De decir, radical. Esto, ¿no? Y cuando no has hecho eso en algún montaje, bueno, tú puedes haber quedado mejor, peor y tal, pero no tienes esa cosa de esto fue importante, ¿no? Para mí, ¿no? Esa idea es verdad de crear mundos, ¿no? En este espectáculo había un mundo clarísimo, era un cosmos, era un planeta aparte, ¿no? Y sí, yo creo que sí que tiene que ver con esa idea, con ese trabajo tan radical. Puede ser. Y respecto a los personajes, cómo afrontarlos,
habitualmente la crítica dice que es una tragedia en la que no hay buenos ni malos, en la que todo el mundo hace lo que tiene que hacer o se deja, pero nos encontramos con un asesinato y con el asesinato también de su hijo. Quiero decir, la manera en la que resuelve es un tanto cruel. Fíjate, yo creo que no es tanto eso, como hay un diálogo con el espectador, en el que le dice, bueno, ya habéis visto el problema, ¿no? Voy a ver cómo lo solucionas. Y esa es la tensión. La tensión es cómo sale el duque de esta. Cómo sale el duque de este trance, que es un trance muy complicado. Y dice, bueno, pues lo voy a hacer de esta manera. Bueno, la función se llama el castigo sin venganza. No sé cómo explicarte. La gente va a ver esa ecuación, ¿no? Y la ecuación, la decisión es de él. Con lo cual, en su contexto, el duque tampoco es malo. Él está aplicando las normas de su contexto histórico. Pero es un caso claro de violencia de género que he visto hoy es bestial. Todas las justificaciones. Fundamentalmente, aparte de los condicionamientos sociales de ese momento y de la época, ¿no? O sea, el castigo, el honor se daba con sangre, etcétera, etcétera y tal. Aquí hay una variante que es, para mí me tenía loco por eso, ¿sabes? Porque me parece una función de una brillantez en Lope extensa. Y es en el monólogo final, en el romance final, cuando él decide lo que va a hacer, que se va a cargar a los dos. ¿A quién le culpa? ¿A quién culpa o a quién pone el peso de la carga? Es a Dios. Hoy se ha de ver en mi casa no más que vuestro castigo. Alzad la divina vara, no es venganza de mi agravio, que yo no quiero tomarla en vuestra ofensa y yo dijo ya fuera Bárbara Zaña. Al final, yo no soy el que castiga, yo soy el brazo ejecutor divino. Es bueno, Dios que me manda y me inclave a tomar esa decisión. No, las cosas como muchos. Pero en nombre de Alá voy a matar. Sí, pero desde el punto de vista del personaje, el actor no puede criticarlo, tiene que defender. Tiene que asumirlo y defenderlo, claro. Pues el sistema, o sea, ya no solo el castigo sin venganza que comete, sino que ya el sistema es más un tipo que casa, bueno, está en los matrimonios de conveniencia, que casa una chiquilla con uno que ni conoce, a partir de ahí esto es algo perverso, ¿no? Que se sigue dando. Los italianos. Bueno, los italianos y el italiano, bueno, casi todas las culturas y sociedades. Tiene una actualidad demoledora, pero es muy interesante esa complejidad, desde luego. O sea, que lo presente, que deje al público con ese problema, Lope, ¿no? Y yo creo también que, bueno, es obvio, los personajes femeninos de Lope son muy potentes, o sea, son maravillosos. Lope a las mujeres las reivindica, las quiere y las observa mucho. Aquí somos sí, no, pero vamos, a ver, las quiere también bien. No, es verdad, que son muy bien. Además también está el componente que realmente el duque quiere de una manera tremenda a su hijo. Y yo a mi papá. Que hay un vencimiento de esa cumplir la ley de Dios, cumplir lo que está establecido, mantener el statu quo a pesar de que se me rompe el corazón. Sí, pero bueno, no olvidéis que el duque vuelve redimido, vuelve cambiado, vuelve renovado, va a ser otra cosa. Justo en el momento en el que he sentado la cabeza, porque al principio empieza de juega el duque. Entendéis que hicimos mucho trabajo de campo para entrar en ese terror. Pobre asesino. Algún trabajo de campo hicimos para ver qué pasaba. Como era lo de la juerga y tal, en el siglo el Renacimiento también. Sí. Pero lógicamente hay que meterse en el papel por todos los lados. Pero sí, en el fondo es de una complejidad tremenda porque son sentimientos completamente contrapuestos. Es decir, es un tirano, es un asesino, es un miserable con respecto a su mujer, etcétera, etcétera y tal. Pero hay un dolor dentro por medio muy fuerte y muy relevante. Y eso, pero a pesar de todo, él toma la decisión. Hay la escena final
era demoledora, o sea, no había manera de solventar aquello, porque creo que llega a decir que aún en la muerte quiere ver los ojos mirando a Cassandra, etcétera, etcétera, quiere ver a su hijo muerto, que lo ha matado él. O sea, es muy complicado llegar a ese tipo de... Pero él no, Dios. Bueno, es todo, es el rapto del mundo, o sea, no es... Bueno, No es venganza, emplear la justicia. Sí, sí, es un loco asesino. Aquello desarrollo. Es que yo soy más partidario de que el público decida, es decir, de que se vea cómo es este tipo, cómo es este tipo, cómo es este tú, y que el espectador haga la ecuación. A mí lo de poner los malos o buenos me parece tratar al público un poco con cierta... No es malos y buenos, hay asesinato. Sí, pero hay una conclusión, pero el espectador saca las conclusiones. No hace falta poner un cartel que diga... No, y está muy claro. Pero que hay un sistema ya pervertido, ¿no? Pues hay un señor que nos recuerda a Mussolini, quiere decir, hay un autoritarismo, un sistema... Sí, pero que no hay que... Yo creo que no hay que cargar las tintas, ¿no? No, claro que no. Yo respecto a eso de Mussolini lo recuerdo, claro, salía Giovinezza, el himno de las juventudes fascistas, etcétera, etcétera, empezó la función así, empieza todo el ambiente y todo el simbolismo mussoliniano y fascista, etcétera, etcétera, salen los camisas negras y el duque sale. Pero yo físicamente no pretendía en ningún momento emular a Mussolini. Lo que pasa es que como tengo esta cabeza, físicamente era parecido, ¿no? Y en alguna crítica y tal, la crítica se titulaba El duque es Mussolini. Sí, y yo me mosqueaba porque decía, yo he intentado hacer de Mussolini, pero lo que pasa es que tengo esta cabeza, pero sí es cierto que había un ambiente que claramente la tendencia era hacia ese mundo opresivo y ese mundo autoritario que de ahí surge lo que surge. Es que las buenas historias son en sitios muy complicados. Claro, sitios muy conflictivos. Sí, claro, sino de que... Si no, no surgirían los conflictos. Sin manzana y serpiente no hay historia. Yo, por ejemplo, mi personaje siempre me lo planteaba no solo que se enamora de ella, sino también había algo de hacerle la puñeta a él, ¿no? A la autoridad paterna, ¿no? Sí, te estás enterando ahora, pero sí. Yo pensaba que me quería. Yo también pensaba que me querías a mí. No quiero a mi padre. Siempre hay un conflicto. No, evidentemente él quiere heredar. Claro, que me empieza traicionando ya, claro. Es hijo bastardo para es hijo bastardo. Es un trato que hay que tener muy en cuenta para la época, etcétera, etcétera. ¿Quién era mi madre? Bueno, tenemos que ir cerrando para dar paso al recital, para escucharlos en directo. Habrá como para hacerlo más. La última pregunta. Has dicho que te pilló en un momento muy joven. Si tú ahora hicieras el Castigo sin venganza, ¿qué cambiarías? ¿Cómo afrontarías el montaje? Yo ahora tengo 33 años desde hace 20. Y Claro, exacto. no, yo ahora, hombre, lo primero es cambiar la versión, sería por la versión. Es decir, yo aligeraría el primer y el segundo acto severamente. Severamente. Sí, yo creo que hay una especie de regodeo en el planteamiento que tiene que ver con, bueno, pues con el periodo de senectud en el que estamos. Y creo que para nuestro público yo lo haría. Yo ahora mismo haría una condensación más severa en el primer y segundo acto. Entonces no lo hice porque también tenía un sentido institucional muy fuerte en aquel momento. Igual que no hice la marcianada que tenía en la cabeza cuando oí las calzas verdes, sino que lo hice tal cual pensaba que se debía hacer. Y entonces pensé que tenía que respetar mucho más, me daba mucho más dolor de corazón quitar cosas. Ahora no, soy un tipo mucho más desaprensivo que antes. Me acuerdo que lo hablábamos alguna vez. Joder, tanto, y siendo que tenía una responsabilidad
profundidad. Sí, y tengo ahora un concepto de teatro clásico mucho menos, probablemente porque tengo más conocimiento, mucho menos devoto. Es decir, tengo más pasión y menos respeto. En el sentido de que ahora los espectáculos tienen que ser para el espectador. No pueden ser ni para la academia, ni para el público de hace 50 años, tiene que ser para la gente que está sentada ahí, ahora, porque si no nos vamos a perder. Es decir, o hacemos que lo que hagamos aquí tenga un impacto directo y efectivo, o esto se va a acabar en 4 días. Igual que si nos dedicamos a mirarnos el ombligo en vez de a contar las historias que nos sirven tan maravillosas estos señores, ¿no? Bueno, yo ahora estoy, que bueno, supongo que, no sé, igual dentro de 5 años... Seguirás evolucionando. Vete tú a saber. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los 4 y ya damos paso al recita. Yeah. Muchas gracias.